Muy buenas tardes, tengan todos los presentes a esta charla que lleva por nombre Productos de nuevas tecnologías y bioestimulantes, la cual pues estará a cargo de nuestro conferencista invitado, el ingeniero Jorge Navarrete. Jorge Navarrete es de nacionalidad chilena, ingeniero agrónomo, cuenta con un postítulo en gestión de calidad en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, con 15 años de experiencia como delegado técnico y comercial en empresas multinacionales de nutrición vegetal. En Disagro, como Product Manager corporativo de bioestimulante, es responsable de dirigir actividades del Departamento de Marketing de las líneas estratégicas de bioestimulantes en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, como también Costa Rica, Panamá y Colombia. Es encargado de buscar, seleccionar, introducir y desarrollar nuevos productos bioestimulantes en los países donde opera Disagro, así como entregar directrices técnicas y comerciales de los productos al equipo de Product Managers de las unidades operativas que tiene a su cargo. En Gremiagro nos complace tener la participación del conferencista, el ingeniero Jorge Navarrete. Estimado Jorge, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y a Gremiagro por nuevamente participar en estos ciclos de conferencia. Voy a compartir la presentación. ¿Ahí se ve bien? Bueno. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Jorge Navarrete. Soy ingeniero agrónomo chileno. Trabajo en Disagro desde hace 2 años y un poquito más. Como Product Manager corporativo de bioestimulantes. Esta es una línea bastante nueva en la compañía. Y hoy voy a compartir conceptos específicamente de 2 productos y los conceptos y generalidades de los fertilizantes foliares y bioestimulantes. Existen muchas expectativas, ¿cierto?, para cualquier cultivo, ¿ya? Porque nosotros siempre quisiéramos tener un cultivo como el que aparece en la fotografía, ¿cierto?, que son prácticamente clones, ¿cierto? Todos creciendo al mismo tiempo, una forma rápida, equilibrada, ¿cierto? De homogeneidad, de calibre, en aspectos sanitarios óptimos, ¿cierto? En este caso, esas lechugas que ojalá sean crocantes, crujientes, muy turgentes y de buena vida en anaquel. Sin embargo, no siempre tenemos esas condiciones óptimas, ya que esa es una foto en Chile de uno de los proveedores de lechugas para el McDonald's y para supermercados, ¿ya? En que, bueno, son invernaderos climatizados, ¿cierto? Y que dan unas condiciones ideales en que en verano pueden producir cada 25 días, ¿ya? Tener un ciclo de trasplante a cosecha, ¿ya? Pero como les comentaba, no siempre tenemos estas condiciones ideales, ¿ya? La realidad muchas veces, esto es por causa de las heladas, ¿ya? Que son especialmente en Sudamérica bastante frecuentes, ¿ya? Y justamente los bioestimulantes contribuyen, ¿cierto?, a poder sortear estas dificultades climáticas y situaciones de estrés fundamentalmente. Existen muchos factores que influyen en el desempeño de cualquier cultivo, ¿ya? Prácticamente el 100% de los cultivos hoy día no están en condiciones ideales desde que se establece. Siempre hay algún factor biótico o abiótico que puede estar afectando su crecimiento. En el caso de los factores bióticos asociados a organismos o microorganismos, ¿cierto? Bacterias, nematos, insectos, malezas y hongos. ¿Ya? Animales también puede ser considerado también como roedores, etc. Y en el caso de factores abióticos, viento,
temperaturas que pueden ser bajas como la de la fotografía anterior, o pueden ser temperaturas muy altas, ¿ya? Problemas de salinidad en el suelo, problemas de metales pesados, problemas de humedad, ya sea exceso de humedad en el suelo o muy baja humedad, tanto en el suelo como en el ambiente, también son factores que contribuyen, ¿cierto?, para que el desempeño no sea el ideal. Nosotros tenemos que pensar que un cultivo necesita muchos factores para poder ser altamente productivo, ¿ya? De hecho, la naturaleza de las especies eh, no las hace, ¿cierto?, ser altamente productivas de por sí, ¿ya? Sino que es el ser humano el que desea que sea altamente productivo, ¿ya? Por lo tanto, son una serie de condiciones que van más allá de su ambiente natural, ¿ya? Las que necesitamos poder dar, entre ellas la fertilización, ¿cierto?, para poder producir en alto rendimiento. Dentro de todos los factores que inciden en el desempeño de un cultivo, el más difícil de manejar es el clima, ¿ya? Todos los otros factores son bastante más fáciles de manejar, ¿cierto? Hay algunas técnicas o estrategias que podemos incorporar para hacer este cultivo más rentable. Ahora hay que tomar en cuenta que el 97% de lo que produce una planta es producto de la fotosíntesis. Solamente si tomamos en cuenta la materia seca, ¿cierto?, de una planta completa, solo el 3% de esa materia seca son minerales, ¿ya? El otro 97% corresponde a fotoasimilados, ¿ya? Son productos que se generan en la fotosíntesis, ¿cierto?, y que se acumulan en órganos de reserva, ¿cierto?, o en sumideros, ¿ya?, como en el caso de los frutos, ¿ya? Por lo tanto, si bien los nutrientes que nosotros tenemos que aplicar o tienen que estar disponibles en el suelo, que son esenciales para para que la planta pueda desarrollarse y cumplir su ciclo, lo más importante para hacer una planta de alto rendimiento es que pueda fotosintetizar bien, ¿ya? Pueden existir las condiciones para que esa fotosíntesis sea correcta, ¿cierto? Que la planta esté con los estomas abiertos, captando CO2, ¿cierto? Y transformándolo en moléculas asimiladas. Cuando nosotros necesitamos dar un apoyo al cultivo, ¿cierto?, aparte de la fertilización de suelo, nosotros podemos recurrir a los apoyos foliares. ¿A qué nos referimos con esto? Que son aplicaciones de formulados, ¿cierto?, en base a minerales o moléculas orgánicas o combinación de estas, ¿cierto?, que normalmente están disueltas en agua, asperjadas a las hojas, tallos o frutos de una planta o cultivo, ¿ya? Así podemos definir las aplicaciones foliares. Estas aplicaciones foliares, ya sea de correctores foliares o de bioestimulantes, siempre hay que considerar que son complementarias a la fertilización de suelo, ¿ya? Hasta el momento no existe ningún producto foliar que pueda suplir la fertilización del suelo, ¿ya? Por lo tanto, esa situación tenemos que tomarla muy en cuenta porque ninguna unidad de nutriente necesaria, ¿cierto?, por la planta que para ser absorbida desde el suelo va a poder ser reemplazada con las aplicaciones foliares, ¿ya? Sin embargo, son muy buenas herramientas, ¿ya?, para suplir nutrientes en épocas o en momentos transitorios, que ya voy a explicar en qué consisten, ¿cierto? Y también es un muy buen apoyo cuando tenemos situaciones climáticas, ¿cierto?, condiciones ambientales en que la planta no se puede desarrollar como quisiéramos, ¿ya? Y pasan a ser una muy buena herramienta, ¿ya? Es muy importante diferenciar entre fertilizantes foliares o correctores foliares de los bioestimulantes. En el caso de los correctores foliares o fertilizantes foliares, su naturaleza, ¿cierto?, su formulación está basada en el contenido principalmente de nutrientes, ya sea de NPK o de microelementos, ¿ya? Y que son estos nutrientes esenciales para formar estructuras celulares, formar proteínas, formar la clorofila, ¿cierto?
pero fundamentalmente estructural, ¿ya? Está basado fundamentalmente en eso, como apoyo a la fertilización del suelo. Y en el caso de los bioestimulantes, ¿ya? El fin de los bioestimulantes no es un fin nutricional propiamente tal, ¿ya? Digamos, no es un fin mineral, ¿ya? Sí es un apoyo nutricional modulador del crecimiento, y dentro de este grupo son muchos los tipos de productos que voy a ir un poco más adelante a comentar. La absorción foliar ya está supeditada a una serie de factores, ¿ya? No porque yo aplique un fertilizante foliar voy a quedarme tranquilo de que este fertilizante ingrese a las hojas y cumpla su función, ¿ya? Existen muchas barreras, ¿cierto? Y detalles importantes que hay que sortear para que el producto sea efectivo en el cultivo y sea una inversión que genere una retribución por parte del mismo. Estos factores como está explicado en esta figura, ¿cierto? Como es la carga eléctrica de los nutrientes, la carga iónica, el tamaño, si el producto o el nutriente está complejado o si es una sal, ¿cierto? La delicuescencia, que es una propiedad que se refiere a cuánto tiempo está el producto sobre la superficie de la hoja. ¿Ya? Son algunas características que van a definir, ¿cierto?, la absorción y posterior eficacia de ese tratamiento. A su vez, dentro de los fertilizantes foliares, de los correctores, hay muchos tipos de productos, ¿ya? Partiendo por sales, ¿cierto?, sulfatos, ¿ya?, que serían los productos más básicos, ¿ya? Y productos que están quelatados, ¿ya?, o complejados, ¿ya? El quelatado en el caso del EDTA, y complejados ahí hay una serie de formulaciones. Las más comunes de encontrar son los lignosulfonatos, que son ácidos carboxílicos de cadenas largas, ¿cierto? ¿Ya? Sin embargo, las nuevas tecnologías, nuevas llamo de los últimos 10 años, ¿ya?, están asociados a carbohidratos, ¿cierto? Complejos con carbohidratos, complejos con azúcares alcoholizados o polioles, ¿ya? Complejos con ácidos carboxílicos de cadenas cortas y también complejos con aminoácidos, ¿ya? Eh, todos estos, todos estos complejos hacen que el nutriente entre mucho más rápido, la planta lo reconozca como si ella misma hubiese tomado ese nutriente desde el suelo y lo hubiese movilizado hacia los puntos de crecimiento. Esa es la gran ventaja de utilizar un corrector foliar complejado respecto a utilizar una sal, ¿ya? Cuando uno aplica un sulfato de zinc, por ejemplo, parte de ese producto va a quedar en la superficie de la hoja, otra parte la planta lo va a absorber, pero va a tener que gastar energía en complejarlo, ¿ya? Antes de poder moverlo hacia los puntos de crecimiento, que es en ese caso un sumidero, ¿cierto?, de ese nutriente que está necesitándolo, ¿ya? Este complejamiento, ¿cierto?, involucra una pérdida de tiempo y de energía, ¿ya?, respecto a utilizar un fertilizante complejado. También existe una gran diferencia en términos de tiempos de absorción, ¿ya? Este es un adaptado de un libro, ¿cierto?, una publicación en que muestra distintos tipos de formulaciones de correctores foliares. En el caso de las sales y los óxidos, ¿cierto?, que son las tecnologías más antiguas, normalmente para absorber el 50% de ese nutriente necesita varios días, ¿ya?, de 2 hasta 12 días dependiendo del nutriente, ¿ya?, desde que yo lo aplico hasta que la planta puede tomarlo, ¿cierto?, y metabolizarlo. En la medida que nosotros utilizamos complejos, ¿cierto?, en primer lugar como los quelatos EDTA o los lignosulfonatos, ese tiempo se empieza a reducir, haciendo más eficiente ese tratamiento, ¿cierto?, para que la planta lo pueda aprovechar. Y en el caso ya de productos complejados con aminoácidos, ácidos carboxílicos y carbohidratos, son horas, ¿ya? Esto es súper importante porque en zonas lluviosas, ¿ya?, si yo aplico una sal
y llueve antes de que transcurra este tiempo, ¿cierto?, que se necesita para que la planta lo absorba y lo pueda metabolizar, el producto se puede perder, ¿ya? Entonces, si estamos en una condición en que nosotros podemos recibir una lluvia inesperada posterior a la aplicación, es mucho más conveniente utilizar productos que tengan sus nutrientes complejados, ¿ya?, respecto a una sal. Respecto a los momentos de aplicación, como un comentario, en los años 80, ¿ya?, y principios de los 90, los ingenieros agrónomos eran verdaderos expertos, ¿ya?, en detectar en una finca los síntomas de deficiencia, ¿ya? De hecho, parte de los cursos de nutrición vegetal se evaluaba, ¿cierto?, el reconocimiento de las deficiencias nutricionales, ¿ya? Y todos los agrónomos eran expertos en eso. Uno veía una planta con un tipo de clorosis, decía, mira, esta si es en una hoja vieja es nitrógeno, ¿cierto? Si es una hoja nueva es hierro, etcétera, dependiendo de la movilidad que tenía el nutriente dentro de la planta. Sin embargo, cuando existe una deficiencia nutricional visible, yo ya tuve una pérdida irremediable de rendimiento, ¿ya? Esto está documentado, ¿ya? Digamos, en muchos cultivos y en Arabidopsis thaliana, que es una de las plantas más estudiadas como base de investigación, ¿cierto? Es que cuando existe una deficiencia visible, ¿ya?, yo ya tengo una pérdida de rendimiento que no la voy a poder recuperar, incluso si hago una aplicación foliar o al suelo como corrección, ¿ya? ¿Cuál es la tendencia de los últimos 10 años ya? Es corregir las deficiencias nutricionales transitorias, ¿ya? ¿Cuáles son estas? Son aquellos momentos o estados fenológicos o fisiológicos en que la planta no es capaz de absorber o movilizar la cantidad de nutrientes que se necesita, ¿ya? Ejemplos de estos pueden ser boro, zinc en floración, el potasio en el caso del llenado de frutos, ¿ya? Me tocó ver hace algunos años atrás en Chile, en el norte de Chile, una plantación de uva de mesa, que era una uva con semillas, Red Globe, y estaba en un suelo con una alta carga de boro, ¿ya? Contaminado con un exceso de boro en una zona minera, ¿ya? Y resulta que existía un problema de cuaja, ¿ya? Luego de varios análisis y de expertos fisiólogos que se llevaron, porque era un campo bastante difícil de llevar, la recomendación de este fisiólogo fue aplicar boro al follaje, ¿ya? Lo primero que pensó el agricultor era si el tipo estaba loco, ¿ya? Porque decía, mira, hay síntomas visibles de toxicidad por boro en el follaje. Sin embargo, había problemas de cuaja. ¿Qué es lo que ocurría? Que esa variedad en esa zona tenía problemas de cuaja porque la planta, si bien mostraba síntomas de toxicidad por boro, no era capaz de mover todo el boro que se necesitaba para la floración, necesario para la formación del tubo polínico, ¿cierto? Y una buena cuaja. Y la recomendación fue aplicar un boro complejado, ¿ya? En esa ocasión era un boro complejado con polioles y mejoró la cuaja, ¿ya? Por lo tanto, existen deficiencias transitorias muy marcadas, ¿ya? Y que son aquellos que especialmente deben ser corregidos al follaje, ¿ya? A nivel hortícola, ¿cierto? Hortalizas de fruto, ¿ya? Hoy es muy común las aplicaciones de potasio, ¿ya? Sobre todo potasios en complejos, ¿ya? Como un complemento para el llenado de los frutos, ¿ya? Y eso también está demostrado, ¿cierto? Y está cada vez más creciente el uso de este nutriente de forma foliar como un complemento a la fertilización del suelo, ¿ya? Es lo que les comentaba hace un momento. Bueno, ahora respecto a los bioestimulantes, recién el año 2018 ya existe una definición oficial de los bioestimulantes, ya que está asociada a los efectos más que a la formulación propiamente tal, ¿ya?
y que en términos resumidos es cualquier sustancia, ¿cierto?, que puede ser natural o orgánica o inorgánica, ¿cierto?, que aplicada a un cultivo es capaz de modular o estimular procesos biológicos, ¿ya?, fisiológicos, que mejoran la disponibilidad de nutrientes, optimizan su absorción, incrementan la tolerancia al estrés y mejoran la calidad de cosecha, ¿ya? Por lo tanto, aquí estamos dentro de un grupo muy grande de productos en que además pueden existir combinaciones entre ellos. Yo he separado los bioestimulantes en 5 grandes grupos. El primer grupo son los extractos de algas, que en términos resumidos, ¿cierto?, son potenciadores naturales del metabolismo. Un segundo grupo son los aminoácidos, que fundamentalmente se aplican como ahorro de energía, ¿ya? Y eso les permite, ¿cierto?, a las plantas salir de situaciones de estrés. Y también dentro de este grupo hay formulaciones con aminoácidos específicos, ¿cierto?, que pueden ser ya sea como un enraizador, ¿cierto?, o algunos otros orientados para el crecimiento de frutas. Un tercer grupo están las fitohormonas, ¿ya?, que son potenciadores químicos del metabolismo, son de alto impacto, son de un efecto muy rápido, muy violento y que requieren bastante más cuidado que en los 2 grupos anteriores porque en altas dosis pueden actuar como un herbicida, ¿ya? De hecho, existen herbicidas, ¿cierto?, en base a auxinas, ¿ya?, en que en alta dosis son un herbicida, pero en muy baja dosis pueden ser un potenciador químico, ¿cierto?, a actuar como un bioestimulante, ¿ya? Un cuarto grupo que está muy de moda hoy día son los microorganismos, ¿ya?, que pueden ser microorganismos propiamente tales, como las micorrizas, ¿cierto?, algunas bacterias, y los que están empezando a estar muy de moda son exudados de estos microorganismos, ¿cierto?, que son sustancias naturales que tienen efectos hormonales, ya llamados también prebióticos, ¿ya? Y que todavía están en fases de desarrollo, ¿ya? No existen muchas marcas de ellos, pero sí se están haciendo bastante de moda, especialmente en Europa, ¿ya? En el caso de las micorrizas es un hongo. Y como último grupo están los ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y combinación de ellas, ya sea en formatos polvo soluble, en formatos granulares para aplicación directa al suelo y en productos líquidos, ¿cierto?, para aplicación por fertirriego. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar bioestimulantes? Principalmente, en el caso de los aminoácidos, incrementar la tolerancia para resistir, ¿cierto?, y superar situaciones de estrés. En el caso de las algas, facilitar la asimilación de nutrientes, translocación y uso, ¿ya? Dentro de las algas también hay ciertos grupos que tienen un efecto importante para superar situaciones de estrés también, al igual que los aminoácidos. Existen combinaciones de estos, ¿no?, productos que tienen algas y aminoácidos en su composición, los hacen ser más versátiles, ¿cierto? Un segundo, vamos a esperar que pase la ambulancia. Ahí sí. Bueno, mejorar la eficiencia del metabolismo de las plantas para inducir incrementos y calidad de cosecha, ¿cierto? La medida en que una planta está activa permite producir más, ¿cierto?, fotosimilados, fotosintetizar más, ¿cierto?, y crecer con una mejor velocidad, y eso nos va a permitir poder optar a una mejor calidad de cosecha y rendimiento. Mejorar atributos de calidad, hay formulaciones que están orientadas al incremento de azúcares, mejorar el color, ¿cierto?, síntesis de pigmentos, aumentar el tamaño, etcétera, ¿ya? Y en el caso de los ácidos húmicos y fúlvicos, estos son productos que están diseñados para mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Vamos a pasar al primer grupo de productos, que estos son los extractos de algas. Ya, estos extractos de algas comenzaron a utilizarse en la década de los 50. Existen más o menos 10.000 especies de algas, 2.000
especie de algas café, ¿cierto? Algas pardas que le llaman. Hay más de 7.000 especies de algas rojas y 1.800 especies de algas verdes, ¿ya? Por mencionar algunas especies, está Ascophyllum, el Ascophyllum nodosum, que es la más importante, ¿cierto? Y es la que más se comercializa a nivel mundial. Sin embargo, hay otras especies que también se comercializan, como Macrocystis, Eclonia, Sargassum, Laminaria, Turbilea, Fucus, etc. ¿Ya? Ahora, dentro de los extractos de algas, lo importante, ¿cierto?, va a ser de qué especie se produce esta formulación, de la zona de extracción, la época de cosecha, la parte del alga utilizada, si fue utilizada alga fresca o alga seca, el método de extracción, si es una extracción alcalina o una extracción directa, ¿cierto?, por presión, ¿ya? Si es con temperatura o sin temperatura, y evidentemente la calidad de la formulación, si es que acaso lleva ayudante, ¿cierto?, emulsificante, estabilizante, si es que acaso se le añaden microelementos. Por lo tanto, lo que yo quiero decir es que no basta con saber que un producto es formulado por una especie de alga en particular, sino que el cómo se hizo esa formulación, ¿cierto?, en base a la materia prima y a la sustancia y procesos involucrados, van a ser el producto de gran nivel, ¿cierto?, o de un nivel más bajo. Si hablamos de Ascophyllum nodosum, esta es la especie más investigada y la más comercializada para uso agrícola a nivel mundial. Ya existen más de 2.500 artículos científicos que avalan la eficacia, ¿cierto?, de este tipo de formulaciones. ¿Ya? Es de uso muy masivo, muy creciente, ¿ya? Y es porque genera efectos positivos, ¿cierto?, efectos hormonales, nutricionales, antiestrés y también sanitarios en términos de inducción de resistencia. ¿Ya? Estos extractos de algas contienen una serie de sustancias, ¿cierto?, como las betaínas, manitol, polifenoles, laminarias, fucanos, ¿cierto?, que son sustancias que el alga, al crecer bajo situaciones de estrés, ¿ya? Esta es una alga que crece en muy pocas zonas, ¿cierto? Crece en la costa canadiense, en Noruega y en Irlanda solamente, ¿ya? Y en estas costas se caracterizan por dar una condición bastante hostil al alga en su crecimiento, que la obligan a producir naturalmente muchas sustancias como una reacción de estrés, ¿ya? Esta especie de alga crece en momentos de baja marea, alta marea, ¿cierto? Y con altas y bajas temperaturas dependiendo de la época del año, ¿ya? Y como les decía, esta particularidad de crecimiento hace que produzca, ¿cierto?, y acumule en gran concentración estas sustancias que nosotros al extraerlas, ¿cierto?, las aprovechamos en una formulación, ¿ya? Bueno, y ahí están un poco las funciones de cada uno de estos grupos, ¿ya? Porque no, en el caso de las betaínas, por ejemplo, son muchas betaínas las que se producen, ¿ya? Bueno, el efecto de la planta de las betaínas, como dicen, es un soluto que alivia el estrés osmótico, ¿cierto?, por salinidad. En el caso del manitol, confiere flexibilidad y adaptación a fenómenos de estrés, tiene un gran efecto bioestimulante y también tiene un efecto complejante, ¿ya?, de nutrientes cuando este extracto de algas se acompaña de nutrientes, ¿ya? En el caso de los polifenoles son de alto poder antioxidante, por lo tanto, cuando una planta puede estar sometida a una alta radiación, alta temperatura, la planta es capaz de equilibrar su crecimiento y no perder el ritmo de brotación, ¿cierto?, de elongación y de división celular, ¿ya? En el caso de las laminarias, estimulan la síntesis de fitoalexina, ¿ya? Tienen un efecto antifúngico. En los últimos 5 años hay muchas publicaciones, ¿ya?, de los extractos de algas como inductor de resistencia, ¿cierto?, como una especie de fungicida preventivo, ¿ya? No quiere decir de que reemplace las aplicaciones de fungicidas, pero sí al combinarse con fungicidas se ha visto de que potencia el efecto, incluso permite espaciar un poco más los tratamientos, ¿ya?
en el caso de los fucanos, tiene un papel importante en la respuesta del estrés biótico, ¿cierto? También con un efecto licitor en el metabolismo, ¿ya? Y producen también sustancias de respuesta a los mismos, ¿ya? Por lo tanto, junto con las laminarias, son compuestos que tienen un efecto de inducción de resistencia, ¿ya? Entonces, estos extractos de algas de Ascophyllum promueven el desarrollo del cultivo, optimizando la expresión de genes ante condiciones de climas adversos. De hecho, hasta no hace mucho tiempo se hablaba de que lo más importante de un extracto de algas de Ascophyllum noosum es su contenido hormonal. Yo sigo manteniendo eso, ¿ya? De hecho, es una serie de hormonas, muchos tipos de fitohormonas naturales que están presentes, auxinas, gibrelinas y citoquininas, ¿cierto? Naturales, ¿ya? En que su conjunto estimulan la planta, ¿cierto? Para que lleven un desarrollo óptimo. Sin embargo, se ha visto en el último tiempo en que lo más importante de este tipo de productos es que generan una expresión de genes, ¿ya? Y que hacen que la planta crezca mejor, ¿cierto? Y se fortalezca ante situaciones de estrés, ¿ya? Bueno, estos extractos también, como les decía, incrementan la actividad fotosintética, tienen funciones estructurales, metabólicas y de transporte, antioxidante y antiestresante. Al activar el metabolismo, si nosotros acompañamos un fungicida o insecticida sistémico junto con un buen extracto de Ascophyllum noosum, la sistemia de este pesticida se mejora y por lo tanto el tratamiento también es mucho más eficaz. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar un extracto de algas de Ascophyllum noosum? Bueno, incentivan a la planta a producir sus propias hormonas, ya que estas fitohormonas naturales que contienen son arrancadores, ¿cierto? Hacen que la planta se active, ¿ya? Y produzca más fitohormonas internas, ¿cierto? Ya sea en los puntos de crecimiento aéreos y en el caso de las raíces también, ¿cierto? Contribuyen a la absorción y translocación de nutrientes presentes en el suelo. Una planta más activa va a absorber mejor el agua, ¿cierto? Y los nutrientes y el transporte de los mismos a través del floema, ¿ya? Genera un aumento de crecimiento del cultivo, mejora la germinación de semillas. De hecho, nosotros en nuestro extracto de algas, que se llama Biosmart Algae, lo recomendamos mucho para estimular la germinación y el vigor para tratamientos de semillas, ¿cierto? Ya sea semilla botánica como el de papa semilla, ¿no? Nos ha ido muy bien con esa indicación, ¿cierto? Y hoy son muchas las hectáreas que están tratadas con el producto para ese fin. También retrasa la senescencia. Esto no quiere decir de que exista un exceso de vigor. La idea es que el ciclo se cumpla en el tiempo que esa especie y esa variedad debiera, ¿cierto?, relacionarse con el clima de la zona donde se va a producir, ¿ya? Que no exista una senescencia adelantada, ¿ya? A eso se refiere. Incrementa la resistencia a enfermedades fúngicas y bacterianas. Evidentemente que un cultivo que está bien nutrido, ¿cierto?, y fortalecido va a ser menos susceptible al ataque de hongos y de bacterias. Y a la adaptación a condiciones de estrés. Nosotros si estamos cultivando en una época en que existen dificultades climáticas, el uso de este tipo de productos hacen que el cultivo se adapte mucho mejor y se recupere, ¿cierto?, ante situaciones de estrés. Ahora vamos a pasar a hablar del suelo, que es nuestro segundo producto, que es un ácido húmico. Bueno, si nosotros analizamos cuáles son los componentes de un suelo ideal, ¿ya? Nosotros en un suelo tenemos que tener un componente mineral, ¿cierto? Un componente de materia orgánica, un componente de aire y un componente de agua, ¿ya? ¿Por qué está puesto en rangos ahí? Es porque dependiendo del cultivo, ¿cierto?, va a ser su relación o porcentaje ideal, ¿ya?
Cualquiera de estos porcentajes pueden ser una limitante o pueden ser algo beneficioso para el cultivo, ¿ya? Por ejemplo, en un cultivo de arroz, lo que nosotros queremos es que se forme una piscina, ¿cierto? Y un buen drenaje no sería una condición deseada, ¿ya? Sin embargo, en la mayoría de los cultivos sí un problema de anegamiento, ¿cierto? Puede ser una gran limitante para el desarrollo del cultivo. Por eso es que se manejan rangos, ¿cierto? Y la condición óptima va a depender de la especie, ¿cierto? Y también de la variedad, ¿ya? Ahora, respecto a la materia orgánica la podemos dividir en dos tipos, ¿cierto? O en dos componentes, ¿ya? El humus, que es la fracción activa de la materia orgánica, ¿cierto? Y que es la que da las mejoras como un producto para modificar la condición física, química y biológica del suelo. Y las sustancias no húmicas como polisacáridos, carbohidratos, proteínas, aminoácidos, hormonas, estas sí contribuyen más al crecimiento de los microorganismos presentes en el mismo, más que en las propiedades químicas o físicas, ¿ya? Ahora, como les comentaba, cualquier factor, cierto, relación de estos componentes que pueda estar alterado o que no esté en la proporción ideal para mi cultivo, se puede transformar en una limitante, ¿ya? Así, por ejemplo, aparece cuando un suelo está compactado, presenta una estructura débil, en la mayoría de los cultivos genera una asfixia radicular, pudrición radicular, ¿cierto? Y mayor ataque de enfermedades, ¿ya? Eso está relacionado con lo que les comentaba anteriormente. Ahora, ¿cómo se forma esta materia orgánica del suelo? Puede estar formado de una forma natural, ¿cierto? De un bosque que la hojarasca, ¿cierto? Se va descomponiendo, o puede ser los desechos de un cultivo, o puede ser una aplicación de un estiércol, ¿cierto? Una turba, ¿ya? Todos estos compuestos vegetales, ¿cierto? Elementos vegetales, con el paso del tiempo, al estar en constante relación con agua y oxígeno, van a formar humus, y este humus va a derivar en ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas, que serían las sustancias activas, ¿cierto? Y que serían las sustancias que generarían mejoras en las propiedades del suelo. ¿Ya? Estas sustancias húmicas son una mezcla muy compleja y heterogénea, ¿ya? De materiales, ¿ya? Difíciles de clasificar, ¿ya? Porque son como múltiples de ingredientes activos, ¿ya? Y que en términos resumidos es la suma, como les decía, de ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas, ¿ya? Estas últimas, las huminas, son sustancias más inactivas, ¿cierto? Más cercanas al carbón, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tomamos como productos biológicamente activos a los ácidos húmicos y ácidos fúlvicos dentro de una formulación. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar estos ácidos húmicos y fúlvicos al suelo? Desde el punto de vista biológico, son fuente de energía, es una reserva de nutrientes, ¿cierto? Mejora el vínculo entre el suelo y la planta, ¿ya? Y estas son cadenas carbonadas que sirven de alimento para los microorganismos biológicos presentes en el suelo. Desde el punto de vista químico, estos ácidos húmicos y fúlvicos aumentan la capacidad de intercambio catiónico del suelo, estabilizan el pH, ¿ya? Y tiene la capacidad de complejar elementos nutricionales, dejándolos más disponibles para que la planta los pueda absorber, ¿cierto? Y posteriormente movilizar. Y desde el punto de vista físico, esto es un factor muy importante, que es dar estabilidad a la estructura, ¿cierto? Permite a un suelo ser friable, mucho mejor trabajable, ¿cierto? Y explorable por parte de las raíces, ¿ya? Mejora la retención de humedad, ¿ya? Y mejora las propiedades termales. Desde el punto de vista estructural, yo siempre explico estos ácidos húmicos y fúlvicos como un componente importante, ¿ya? Que podemos ejemplificarlo en un muro, ¿ya? Un muro de ladrillo,
donde cada ladrillo serían las partículas de arcilla, el cemento que une estos ladrillos sería el calcio, ¿ya? Y estos ácidos húmicos y fúlvicos sería la enfierradura, los pilares, las cadenas que dan la estabilidad a este muro, ¿ya? Esa es la gran función que tienen estos ácidos húmicos y fúlvicos. Es una especie de pegamento, ¿ya?, que permite formar agregados estables y de esa forma tener un excelente equilibrio de agregados, ¿cierto?, de macro y de microporos en el perfil para poder tener una condición óptima tanto de humedad, ¿cierto?, como de oxígeno. En el caso de la capacidad de intercambio catiónico, aplicando ácidos húmicos y fúlvicos conseguimos aumentar la capacidad de despensa del suelo, ¿ya? Aumentamos estas cargas negativas, ¿ya?, y también cargas positivas capaces de absorber nutrientes, ¿ya? Aumentamos el tamaño de despensa, por lo tanto con eso conseguimos que la planta tenga una mayor disponibilidad de nutrientes para que sean absorbidos, ¿ya? Eso es un factor muy importante, ¿cierto? Junto con esta capacidad de complejar nutrientes que les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Estos ácidos húmicos y especialmente los ácidos fúlvicos complejan elementos nutricionales, ¿cierto? Para que la planta los pueda absorber. En el caso de suelos salinos y sódicos también tienen capacidad de complejar elementos no deseados, ¿ya? Cuando un nutriente está en exceso, este complejo permite lavar y llevar a profundidad, ¿cierto? En el caso de estar con esa limitante. Un beneficio muy interesante es que aplicando estos ácidos húmicos y fúlvicos aumenta la absorción y disponibilidad de nutrientes, ¿ya? Prácticamente para todos los nutrientes esenciales existen mejoras, ¿ya? Esta es una gráfica que muestra muchos ensayos, ¿cierto? Donde en su mayoría aumenta la absorción por parte de la planta luego de hacer aplicaciones de ácidos húmicos, ¿ya? Esto genera beneficios en todo tipo de suelos, ¿ya? No solamente en suelos pobres, ¿cierto?, bajos en materia orgánica. Estamos haciendo trabajos desde hace bastante tiempo con gran éxito, incluso en plantaciones de café, con 6-7% de materia orgánica en el suelo. Se ve incrementado la absorción de nutrientes, ¿cierto?, cuando tratamos con ácidos húmicos y fúlvicos. ¿Qué lo hace ser un buen producto? Un ácido húmico es la pureza, ¿cierto? El origen, cómo se formó y la cantidad de grupos funcionales, ¿ya? Estos grupos de ácidos policarboxílicos, ¿ya?, que son altamente activos en todos estos beneficios que les he ido comentando, ¿ya? Y que realmente, más que medir el contenido total de ácidos húmicos y fúlvicos, nosotros en una formulación debiéramos buscar el contenido de estos grupos funcionales que serían los ingredientes activos, ¿ya? ¿Cómo se forman estos ácidos húmicos y fúlvicos? Como les comentaba, a partir de cualquier desecho vegetal o animal, nosotros podemos formarlos luego de un largo proceso de descomposición. Sin embargo, los productos más eficaces y concentrados están formados como parte de un mineral que se llama leonardita, ¿ya? Está a la altura de aquí, como dice, del humus, ¿ya? Esto es una formación a poca profundidad, ¿cierto?, que con el cambio climático pasó de ser un pantano prehistórico, ¿cierto? Luego pasa con el correr del tiempo a formarse una turba, posteriormente el humus, que es lo que se recoge, ¿cierto?, y tiene actividad como esta enmienda orgánica, ya estos ácidos húmicos y fúlvicos, y el último proceso sería ya el carbón, que no tiene una actividad biológica importante. Ahora, dentro de sustancias húmicas que existen en el mercado, hay muchos tipos, ¿cierto? Hay leonarditas puras, ¿ya? Como es el caso de nuestro producto que se llama Biosmart Terratop, ¿ya? Hay materias orgánicas de origen animal y vegetal, ¿cierto? Que tienen una limitación principalmente en que
el contenido de ácidos húmicos y fúlvicos es bajo, ¿ya? Por lo tanto necesito aplicar grandes cantidades para poder ver un efecto a corto y mediano plazo, ¿ya? Bueno, existen huminas y subproductos del carbón que son de muy bajo costo, ¿cierto? Pero también, al igual que los estiércoles, necesitan grandes cantidades digamos, para ver un efecto. Los humatos de potasio, ¿cierto? Humatos de sodio, que son también formulados en base a leonardita, pero que son tratados con hidróxido, ¿ya? Se pierden algunas propiedades, digamos, de estos grupos funcionales, ¿ya? Son de más rápida solubilidad, pero de menor actividad que la leonardita pura, ¿ya? Y finalmente los lignosulfonatos, ¿cierto? Que son ácidos carboxílicos más relacionados a los fúlvicos, cadenas más cortas, ¿cierto? Y tienen un impacto muy a corto plazo, ¿ya? Y que sí es interesante como un activador de la microbiología del suelo. Y bueno, si comparamos dentro de los mismos productos en base a leonardita pura, también existen diferencias de calidad, ¿cierto? Que van a depender del método de extracción, de la profundidad, ¿cierto? De la mina, ¿ya? Y si es que acaso tuvo algún tratamiento térmico que podría degenerar los grupos funcionales. ¿Cuándo recomendamos nosotros aplicar estos ácidos húmicos y fúlvicos granulares, ya puros, como es el caso de Biosmart TerraTop? En cultivos anuales recomendamos aplicar al momento de siembra o de trasplante, cosa de aprovechar, ¿cierto?, su efecto durante todo el ciclo del cultivo. Y en el caso de los cultivos perennes, aplicar al momento de plantar, en los flash de desarrollo de raíces y también a inicio de las lluvias, que normalmente es cuando ocurren estos aumentos de cabellera radicular. Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco bastante por esta presentación que has desarrollado. Pues invitamos a todos los participantes a que si tienen alguna duda, pregunta, en caso pues les surgió en la ponencia del ingeniero Jorge Navarrete, la podamos hacer llegar. De momento hay una consulta que te realiza el compañero Germán y es en cuanto respecto a las hormonas que contienen los extractos de algas, ¿de qué manera la planta tratada los absorbe? Ya. A ver, como les comentaba, estas fitohormonas que contienen las algas va a depender del tipo de alga. Ya en el caso de la alga Eclonia máxima, es una alga que concentra una mayor cantidad de auxinas respecto a gibrelinas y citoquininas, por eso se utilizan más como productos enraizantes. ¿Ya? En el caso de Ascophyllum nodosum tiene más citoquininas, ¿cierto?, que auxinas, y por eso responde muy bien para tratamientos foliares. Estas fitohormonas, que son muchas, ¿ya? Son en un extracto de algas, pueden haber más de 100 tipos de fitohormonas, ¿ya? Cuando uno las aplica a un vegetal, la planta lo reconoce como si ella lo hubiese sintetizado, ¿ya? La planta no es capaz de discriminar, ¿cierto? O de decir, mira, esta es una hormona exógena, ¿cierto?, que yo no la produje. No, la planta lo toma como si ella misma la hubiese producido, ¿ya? Se va, dependiendo de la hormona, va a generar cambios en la fisiología, ¿cierto?, como señales, ¿ya? Y eso hace que la planta, en el caso de los extractos de Ascophyllum, genere una mejor brotación, elongación celular, división celular, sobre todo con un impacto aéreo. Muchas gracias, Jorge. Alex Antonio, buenas tardes. Te pregunta, ¿es recomendable las fitohormonas en una planta que sufre de estrés nutricional? Una planta estresada, si yo aplico una fitohormona sintética, la puedo matar, ¿ya? Una condición, por ejemplo, para aplicar un producto trihormonal, ¿ya?, que hay varios en el mercado, o de hormonas independientes, como ácido gibrélico, puede ser un CPPU, ¿cierto?, o un ácido endolbutírico incluso. Si la planta está muy estresada y esa fitohormona no está acompañada de elementos de apoyo como aminoácidos, ¿cierto?, la puede matar, ¿eh? Puede actuar como un herbicida.
Listo, Jorge. De Ujú. momento, pues son las preguntas que han salido de los participantes. La verdad es que el tema bastante claro, ¿verdad? Muy bonito la explicación que has dado. No sé si querés hacer alguna referencia. No, bueno, nada más agradecer por la participación y no sé si tienen más consultas. Estamos bien y pues invitarles a los participantes que si pues Alex Antonio te manda a saludar por una excelente ponencia. Eh, Muchísimas gracias. Marco Vinicio hizo una pregunta ahorita sobre, él te consulta sobre los bioestimulantes ecológicos. Ecológico. Ya. En el caso de los bioestimulantes ecológicos, me imagino que se refiere a la agricultura, para poder ser utilizadas en agricultura ecológica, ¿ya? O agricultura orgánica. La agricultura, digamos, los productores orgánicos están sujetos a certificaciones, ¿ya? Y estas certificaciones validan los productos que se puedan utilizar, ¿ya? Por lo tanto, un producto natural, ¿cierto? Como un extracto de algas y algunos aminoácidos, ¿ya? Si cuentan con la certificación, ¿ya? Pueden ser utilizados en agricultura orgánica. De hecho, existen varios extractos de algas que si bien se utilizan por productores convencionales en su mayoría, cuentan con certificado para uso en agricultura orgánica o ecológica y sí tienen buenos resultados. En general, el impacto de una hormona sintética es más a corto plazo, ¿cierto? Es mucho más llamativo, pero exige que la planta esté en muy buen estado, ¿ya? Los fitohormonas naturales, ¿cierto? Son bastante más blandos en ese sentido y son muy útiles para ser utilizadas en situaciones de estrés. Muchas gracias, Jorge. Pues han salido ya más preguntas. Invitamos a los que Sí, pues aún no las han realizado. Harwin, José, buena tarde. Te pregunta, ¿alguna fitohormona que recomendés para el cultivo de solanáceas, básicamente en el área norte del Petén? ya, aquí estamos hablando de solanácea, estamos hablando de tomate y de pimiento, chile pimiento, ¿ya? Bueno, tanto el tomate como el chile pimiento son grandes consumidores de bioestimulantes, ¿ya? Eh, sí, son recomendables el uso de fitohormonas. Yo recomiendo hacer tratamientos de frutos cuajados en adelante con productos trihormonales y en las etapas iniciales con productos naturales como en base a extractos de algas, ¿cierto? Y aminoácidos, ¿ya? Eh, y, sí, separando en esas dos etapas, ¿ya? Hasta cuaja, ¿cierto? Tratar con productos naturales y de cuaja en adelante con productos trihormonales. ¿Ya? En el caso de que el cultivo esté estresado, recomiendo suprimir la aplicación de la hormona sintética y trabajar solamente con productos naturales en base a aminoácidos y algas, ¿ya? Hasta superar el estrés. Muchas gracias, Jorge. Sí, Sibyl Sí, Rivera, buenas tardes. Te consulta, ¿es recomendable utilizar bioestimulantes para cualquier cultivo? la verdad que el índice de uso está creciendo día a día. Los cultivos, mientras más intensivos sean, más requieren bioestimulantes para poder tener altos rendimientos, ¿ya? Hace 15 años atrás era impensado que un cultivo extensivo como maíz o trigo, ¿cierto? Cebada, aplicaran bioestimulantes. Hoy día sí están tratando con bioestimulantes, están tratando las semillas, ¿cierto? Y también están tratando en momentos de llenado con productos más específicos, ¿ya? Pero sí, yo diría que en todos los cultivos hoy día hay espacio, ¿cierto? Y este tipo de formulaciones agregan valor. En general son productos bastante económicos, ¿ya? Donde el retorno a la inversión es bastante alto, o sea, que realmente conviene, ¿ya? Y el efecto se nota. Si yo estoy en una situación de clima muy óptimo, ¿cierto? O el año estuvo muy bueno, este es un factor, esto es algo súper importante. Cuando el cultivo está creciendo en perfecto estado, ¿ya? Y que a veces pasa, aquí en Guatemala, por ejemplo, la temporada que recién pasó de papas fue muy buena, ¿ya? Las lluvias fueron, digamos, prolongadas, ¿cierto?
en las épocas requeridas, ¿cierto? Fue una verdadera bendición en que si yo hacía una buena fertilización al suelo, acompañado de ese buen clima en general, hubo buenos rendimientos. ¿Ya? Estoy hablando de 40, 45 toneladas por hectárea, que es un buen rendimiento para Guatemala. En esas condiciones, en la aplicación de bioestimulantes no se nota tanto, ¿ya? El efecto se ve más en términos de distribución de calibre y calidad, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente, ¿ya? Y sobre todo en cultivos de secano, el clima no es perfecto, ¿cierto? Y este tipo de productos ayudan mucho a apoyar el crecimiento en esas situaciones que son estrés finalmente, ¿eh? Puede ser exceso de humedad o falta de humedad, ¿cierto? Mucho viento, alta o baja temperatura, etc. Listo, Jorge, muchas gracias. Y en relación a la pregunta de Marco Vinicio, solo es para recordarte lo que él consultó sobre los bioestimulantes ecológicos, respondió que en efecto, a partir de extractos botánicos o naturales. Sí, Harwin José Milian te pregunta, ¿a qué intervalo de días se debe aplicar la fitohormona si queremos un buen estado en las plantas o a las plantas? ya, a ver, ahí va a depender del cultivo. En un cultivo extensivo, ¿ya? Por ejemplo, con una sola aplicación de un producto trihormonal probablemente sea suficiente, ¿ya? Pero en un cultivo intensivo, las recomendaciones, por ejemplo, como les comentaba, en el caso de tomate, chile, pimiento, desde cuaja en adelante se están recomendando hacer aplicaciones cada 7 a 15 días, ¿ya? Cada 1 o 2 semanas, ¿cierto? Como un apoyo al crecimiento de la fruta. ¿Ya? Gracias, gracias, Jorge. Marco Vinicio, buenas tardes. ¿Los bioestimulantes se pueden agregar de forma conjunta con adherentes? ¿O cuáles serían las limitaciones? Ejemplo, pH, aguas duras, condiciones climáticas extremas, etcétera. Bueno, normalmente los bioestimulantes funcionan muy bien en pH de caldo, ¿cierto? De preparación entre 5.5 y 7.5, ¿ya? Si estamos en esa condición de pH, no hay que hacer ningún ajuste. Sí es muy bueno añadir surfactantes, ¿ya? En el caso, dependiendo del cultivo, un cultivo de repollo, un cultivo en que la hoja sea muy cerosa, en aguacate, por ejemplo, es muy importante añadir un surfactante penetrante, ¿ya? Fundamentalmente para achicar el tamaño de la gota, romper la tensión superficial y favorecer la absorción, ¿ya? En un cultivo de hojas muy cerosas, la calidad de la aplicación, ¿cierto? Se reduce considerablemente si no añadimos un buen surfactante. Muchas gracias, Jorge. Emerson, buenas tardes. Grado de aumento de cambio de intercambio catiónico por el uso de ácidos húmicos y fúlbicos y si se pueden sustituir el uso de alguna enmienda agrícola. A ver, medir el aumento de la capacidad de intercambio catiónico a través del laboratorio es algo muy difícil de hacer, ¿ya? Digamos, no es que sea el análisis difícil, sino que el cambio se produce en la zona más cercana al gránulo, ¿ya? O en la zona de aplicación, ¿ya? ¿Cuál es la forma de ver este efecto en el aumento de la SIC? Es ver cómo mejora el nivel de absorción por parte de la planta, ¿ya? Es ver, ¿cierto?, cuánto más nutrientes está absorbiendo el cultivo con un análisis foliar, por ejemplo. Es una forma indirecta de ver este cambio en la SIC. Uh-huh. Perfecto, Jorge, son todas las consultas que teníamos al respecto de la presentación. La verdad es que fueron preguntas técnicas bastante bonitas, de forma que todos pudiéramos aprender de las mismas. Agradecemos a tu persona por esta participación. Recordamos, el ingeniero Jorge Navarrete es parte del grupo de nuestras empresas socias en Gremiagro, ¿verdad? El ingeniero Jorge Navarrete, de nacionalidad chilena, con una especialidad pues bastante grande en el tema de bioestimulantes. Ha participado esta tarde. Jorge, te agradecemos mucho de parte de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, siempre pues estar ahí al pendiente pues en nuestro llamado y invitamos a todos los participantes a que puedan ingresar a nuestra página de internet www.gremiagro.com para que podamos volver a vivir esta charla, podamos descargarlo por medio de YouTube, ¿verdad? Toda la información que hemos recibido
como también pues aprovechar a hacer el recordatorio de nuestra próxima capacitación, que es esta semana, es el día jueves. La verdad es que las disculpas del caso por algunos problemas técnicos en la plataforma que hemos tenido el día de hoy. Y pues la próxima semana es la Semana Mayor, por lo que tuvimos que adelantar según calendario los temas. Y pues para el día jueves a las 5 de la tarde tenemos el tema de nutrición de cultivos, nuevamente con un conferencista invitado. Les deseamos a todos la mejor de las tardes y un buen descanso y hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Te agradecemos mucho. Bueno, un abrazo. Abrazo fuerte.